Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Algunos segundos pasaron de la 1 de la tarde. Desde este momento empezamos a informarte en el canal de la Universidad Nacional de Cuyo. Vamos a estar repasando las noticias más destacadas, más importantes de las últimas horas y también vamos a hacer foco en el tratamiento que le dan a estas noticias los medios de comunicación. En el desarrollo y el análisis periodístico hoy, Natalia Bulacio. ¿Cómo estás, Nati? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están todos? Bienvenida, un día espectacular. Esto es como si fuera fin de semana, más o menos, ¿no? El arranque, digo. Es la previa, sí, seguramente. Bien. También vamos a estar con la presencia de la profesora Cintia Mesia, quien nos va a estar contando y mostrando qué pasa con los medios de comunicación y los temas de coyuntura. Profesora, ¿cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo le va? Último día de la semana laboral ya. Sí, bueno, la veía preparando la información hace minutos nada más y está como contenta, ¿no? Como empezando el fin de semana también. Por supuesto, tenemos varios días de descanso. Bien. Dentro de los temas que vamos a tocar hoy, también vamos a ver las repercusiones en las redes sociales. Redes sociales que han estado muy activas por los temas de actualidad. Con ello va a estar trabajando Fernando Oviedo. Hola, Fer. Hola, Darío, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Me puedes decir Palo al aire? Bueno, gracias. No hay está problema. mejor. Palo. Bueno, bienvenida. Buen programa para hoy. Muchas gracias. Bien, yo soy Palo Villatoro en reemplazo de Lucas Laborda y esto es Unidiversidad Noticias, primera edición, y empezamos con el primero de los temas. Y hablando precisamente de eso, a veces en el vértigo informativo vamos pasando rápidamente de una noticia a otra. Sin embargo, a veces sucede que hay hechos periodísticos de alto impacto que se mantienen en primera plana por varios días, como es el caso del ex secretario de Estado, José López, ex secretario de Obras Públicas de la Nación, que como ustedes saben fue detenido cuando intentaba ocultar bolsos con 160 bultos, más o menos casi 9 millones de dólares, una cosa así, ¿no? Porque había 8,7 millones de dólares en billetes, yuanes, en moneda de Qatar, además de relojes carísimos y demás. Ese sigue siendo tema de primera plana en los medios de comunicación y también en nuestro noticiero. Cintia. Sí, por supuesto. Ha sido tema de tapa de prácticamente todos los titulares, no solo a nivel nacional, sino también a nivel provincial. Es el caso de las 3 tapas de los principales diarios de Buenos Aires que estamos viendo y cada uno obviamente tiene su diferente recorte y su diferente presentación del tema. Son todos titulares, el tema de José López. En Clarín habla de ola de allanamientos y citaciones judiciales tras la caída de López. En su volanta dice que es el tema del día y habla de la corrupción K al desnudo. Así es como categoriza este tema Diario Clarín. Habla también del silencio de Cristina y de la burra, que es como llaman los K a la plata de los sobornos. También toma el tema de la ley del arrepentido que vuelve a impulsar el gobierno. Publica una foto de López. En su epígrafe dice, espera con casco, mientras la foto esta, que es la que más se ve en todos los medios, la foto en donde está con casco y con el chaleco antibalas, y dice, espera con casco, mientras espera en la fiscalía. Así es como presenta la noticia Diario Clarín. La Nación dice, inhiben los bienes de López y le encuentran otros 80.000 dólares. En su volanta habla de corrupción, a diferencia de Clarín, que dice corrupción K, en La Nación habla de corrupción y agrega que hoy lo indagan por enriquecimiento y que reactivan la causa de la Fundación Madres de Plaza de Mayo y tiene la misma foto que publicó Diario Clarín. Por otro lado, en página 12, ya presenta la noticia de una manera, si se quiere, un poco más risueña o más liviana. Habla de las locuras del señor López, tiene un tono diferente a los otros 2 diarios. Presenta la noticia de esta manera con una foto de primer plano de López con el casco también y pone el foco en el estado psíquico de López, que va a evaluar la justicia. Eso es lo que dice página 12. Por otro lado, a nivel provincial, Los Andes sigue la línea de Clarín porque dice que tras la detención de López ahora citan a Devido y a Bonafini y habla de la ruta del dinero K, al igual que en Clarín.
El Diario 1 habla también, lo tiene como titular, dice que la abogada de López dice que delira, pero para la ley no está loco. Y en este caso, Diario 1 tiene el mismo foco que Página 12, porque habla de la supuesta locura de López, habla de si es imputable y también pone el foco en la cantidad de dinero que se le encontró. En este caso, Diario 1 habla de 128 millones en total. Así es como está apareciendo la noticia sobre el caso López y seguramente va a tener muchas más salidas en el aire de los medios, no solamente a nivel de tapa, sino a nivel de los portales online. Es cierto lo que dice Cintia, porque este tema va haciendo que vayan surgiendo detalles casi constantemente. Y hablando de detalles, vamos a entrar en el desarrollo del tema con Natalia Bulacio. Bueno, lo primero que tenemos que decir que José López fue sometido ayer a una serie de estudios médicos que confirmaron que estaba apto para declarar justamente en la jornada de hoy, luego de que su defensora informara que había presentado un brote psicótico, ¿no? El juez federal Daniel Rafecas dispuso la inhibición de algunos bienes y ordenó una serie de allanamientos que se están realizando en este momento, ¿no? Ayer fue trasladado al hospital del Partido General Rodríguez. Según su abogada había dicho que escuchaba voces, que estaba confundido, que le costaba... no recordaba el nombre ni de su madre. No recordaba, que no entendía lo que se le decía, entre otras cosas. Pero los estudios clínicos, psicológicos y neurológicos no arrojaron ninguna contraindicación, ninguna lesión cerebral, ninguna nada. Lo único que detectaron fue una leve alteración de la presión arterial. Se le había subido la presión, pues justamente porque no había tomado la medicación correspondiente. Rafecas libró oficios para inhibir los bienes de López. Estamos diciendo también los bienes de su esposa, Amalia Díaz, y los de su suegra, que se llama Lucía Amalia Corbalán de Díaz. La Oficina Anticorrupción, por su parte, presentó un sobre cerrado con información del entorno de López para colaborar con la investigación. Se realizaron, como decíamos, allanamientos. Se encontró $2.500 en su casa de Tigre, $80.000 en una caja fuerte allí en un banco de Capital Federal, y también se están realizando allanamientos en la provincia de Tucumán, pero todavía no se ha dado a conocer qué es lo que se ha encontrado. Personal judicial sí retiró la carabina Sig Sauer, así se llama, de López, que se encontró en el convento. Que es un arma de guerra. Es un arma de guerra y fue justamente en la misma instancia que le encontraron cuando lo detuvieron. Y ese convento de General Rodríguez está sellado, dicen los diarios, ¿no? Está cerrado, no puede ingresar nadie. Por último, la Justicia Federal llamó a indagatoria al exministro de Planificación Julio De Vido y a otras 40 personas justamente como consecuencia de esta detención. Entre ellos están también nombrados los exgobernadores de Chaco, de Santiago del Estero y actuales mandatarios de la provincia de Santa Fe y Misiones. Y de esta manera agregamos un nuevo capítulo al López Gate, como llamaron algunos diarios. Bien, un pequeño párrafo merece, me parece, la abogada defensora, ¿no? Que está, más allá de que puede ser o no una muy buena profesional en el derecho, está más ligada al mundo de la farándula que al mundo de la justicia, Nati. Exactamente, tiene un perfil muy público, ya se promociona en un canal de YouTube, justamente cantando cumbias. Le llaman la abogada hot y la abogada cumbiera, pero bueno, no sería quizás los términos más felices para nominar a la profesional. Estuvo sin cobertura López porque ella no podía ejercer su matrícula en Capital Federal hasta que Rafecas la autorizó. Bien, muchas gracias, Natalia. Siguiendo con este tema, se han escuchado en las últimas horas repercusiones en el ámbito político, bueno, en un montón de lugares, más allá de las veredas donde se encuentren parados los que opinan. Todos coinciden en criticar duramente al ex secretario de Estado López. Pero ¿qué pasó en Mendoza? Y el gobernador Cornejo también opinó sobre el tema. Y él era un exfuncionario público a cargo de la obra pública y que tenía relación con municipios y provincias durante todos estos años, estos últimos 12 años. Por lo tanto, es ineludible que es una prueba contundente de que hubo corrupción sistemática en la obra pública, ¿no? Esa es mi reflexión. Algunas declaraciones lo que dicen es qué bárbaro que no lo haya declarado, que lo tenga en negro. No,
O sea, ¿de dónde lo sacó? No es que no lo tenga en negro. El 40% de los mendocinos, de los argentinos, se maneja en negro, lamentablemente, que es la fuente de delitos, ¿no? La economía en negro es muy grande todavía en la Argentina. Ahora, el punto no es que esté en negro, sino de dónde lo sacó. O sea, ¿no? Y de dónde lo sacó es, sin duda, que hay un único camino. Y es de la corrupción, de las licitaciones y de los contratos que se administraban donde él era funcionario. En el caso de las viviendas y con López se firmaban convenios, pero no se le otorgaba el dinero, entonces nunca se llevaban a cabo. El IPB en el último tiempo licitó sin haber tenido los fondos y adjudicó a empresas, firmó contratos en algunos sin haber tenido los fondos, entonces ahora estamos tratando de reconstruir cada uno de ellos. Y si opinan gobernadores, si opinan funcionarios, si opinan referentes políticos, ¿cómo no va a opinar la gente en las redes sociales? Fernanda. Por supuesto que opinaron. En las redes sociales vamos a hacer dos partes, ¿no? Esta primera parte que está dedicada a cuando se conoce la noticia de López, se apuntó directamente al kirchnerismo desde las redes sociales y a partir de ahí surgieron muchos memes, también lo dijimos, mucha bronca, y vamos a ir viendo algunos de ellos. En este caso, alguien que dice hashtag no fue magia, una de las frases más representativas del kirchnerismo que fue utilizada por los mismos funcionarios del kirchnerismo y que hasta alguien se lo llegó a tatuar, ¿sí? No fue magia. Bueno, alguien lo utiliza y pone una foto donde se ven las distintas capas que componen la tierra, ¿sí? Los distintos materiales. Dice arena gruesa, arena fina, década ganada, humus. Bueno, ahí se ven enterrados los dólares. Y amigo que utiliza la sutileza y vemos la evolución del ser humano, ¿sí? Alguien se lo ve con un maletín, luego se lo ve con un globo y finalmente se lo ve con una pala. Bueno, ahí está también el análisis de amigo. Otros que dicen, me acaba de llamar la década ganada, dice que si es por ella firma el empate ahora. Bueno, utiliza una de las frases más utilizadas en el fútbol, ¿sí? Decir, bueno, firmo el empate antes de empezar el partido. Otros ya hablan directamente del fin del kirchnerismo. Dice, el final del kirchnerismo es más triste que la muerte de Mufasa. Y ahí se lo ve a Simba llorando y dice, hashtag no fue magia, hashtag no vuelven más. En este caso estamos hablando de la película El Rey León. Por supuesto, bueno, pero es una de las películas más vistas de Disney, sobre todo en los más chicos y también en los más grandes, ¿sí? Porque estuvo justo ahí en la transición de una generación a otra. Y otros dicen directamente, estudiar historia argentina dentro de 15 años va a ser más difícil que análisis matemático. Y también nos vamos a meter en algo que pasó ayer, que fueron aquellos que se expresaron a favor del kirchnerismo durante aquella década, como Pablo Echarri, Diego Brancatelli, Coco Silly, bueno, todos salieron a ahora sentirse desilusionados. Esas fueron las palabras que utilizaron. Y algunos dicen, iba a ir a ver el Cirque du Soleil, pero me quedo 1000 veces con los K haciendo malabares en estos días. Se apuntó muy fuerte contra ellos. Otros dicen, Echarri dice que se cree que los militantes pueden seguir en un espacio nuevo, que compartan los mismos valores. La cárcel se llama eso, Pablito, le dice a alguien. Sí, también muy fuerte. Y alguien que también habló fue Barragán, uno de los periodistas de 678. Conductor de 678. Exactamente. Sí, sí. Dice una persona, Barragán, uno de los más mercenarios de 678, le escribió una carta a José López. En la misma le pregunta si era necesario robar tanto. Ay, se pregunta finalmente esta persona. Bueno, muy fuerte contra el kirchnerismo, pero también quédense tranquilos que más adelante vamos a ver que también se recordó a la gestión de Macri también en este tipo de temas. Siguiendo con este tema, recién escuchamos a Cintia y a Natalia que comentaban que tenía algunos problemas mentales, se preguntaban algunos. José López, la abogada decía que sí, que tenía ahí unos inconvenientes, que no estaba lúcido y demás. Más allá de los problemas de salud, sí tuvo problemas de nervios. Cintia. Sí, es lo que dicen los portales online. Las últimas actualizaciones de esta noticia habla de una crisis de nervios que tuvo José López. Los Andes dice, el caso José López suma realismo mágico. Grita, amenaza con golpearse y no quiere declarar. Es lo que dice el portal online de Diario Los Andes. Uno también lo dice en su portal. López se quiso golpear la cabeza contra una pared y tuvieron que sujetarlo. El Sol también tiene esta noticia. José López tuvo una crisis de nervios y anoche pidió cocaína a los gritos, es lo que dice Diario El Sol. MDZ también habla del ataque de nervios de López en tribunales y Universidad también tiene un informe en donde hace un resumen del caso López. López ya está ante el juez Rafecas. Estas son las últimas actualizaciones sobre el caso y sobre su crisis de nervios.
Nati, ¿qué podemos agregar al respecto de esto? ¿Tendrá que ver con alguna estrategia para tratar de demorar el tema de las declaraciones y demás? Las especulaciones periodísticas rondaban justamente eso, que era estrategia de la abogada decir que estaba loco justamente para que se declarara insano o para que no finalmente hiciera su declaración ante el juez Rafecas. Lo cierto es que impidió López de alguna manera al comienzo ser subido al juzgado federal de Rafecas justamente para ser indagado por la figura legal es enriquecimiento ilícito. Al empezar a los gritos, intentar sacarse el casco de protección que llevaba, que también lo muestran todas las fotos, golpearse la cabeza contra una pared de Comodoro Pi. Los policías que lo custodiaban... Pero si tenía casco puesto. Sí, podía golpearse, podía golpearse tranquilo, dice usted. Bueno, lo cierto es que estaba custodiado por la policía que dijo que López gritaba y exigía cocaína, ¿sí? Finalmente se sentó frente al juez, pero visiblemente alterado. También recordemos que tenía alteraciones en la presión arterial, ¿no? Lo revisaron los médicos, la contuvo una psicóloga la situación y determinaron que estaba en condiciones de declarar. Su abogada, estamos hablando de Fernanda Herrera, a la que hacíamos alusión hace unos instantes atrás, había adelantado que López se iba a notificar, pero que no iba a declarar. Hasta el momento se conoce que tan solo se sentó de cara al juez Rafecas. Y cuando el protagonista de un suceso como este se pone nervioso, es como echarle combustible a las llamas de las redes sociales. Fer. Por supuesto que todo el mundo empezó a hablar de esto, pero también a través de las redes sociales lo que se hace mucho es dejar al descubierto las intenciones de los diarios. ¿Sí? Ya lo hemos visto varias veces en distintos temas. En este caso, alguien focaliza sobre Página 12 y la cobertura que hace. Una persona dice, una forma de encubrir el kirchnerismo es decir que José López es un loco. Eso es lo que hace burdamente hoy Página 12, ¿sí? Es lo que veíamos recién también a través de Cintia. Otras personas dicen, para mí José López en Comodoro Pi pedía los gritos por Cristina, no por cocaína, escucharon mal, dice alguien. Otro con alguna sutileza recuerda otros casos, como por ejemplo el de Lázaro Báez, que también tuvo que presentarse delante de un juez. Dice, si hoy José López declara dejando un escrito, ¿lo leerá entre líneas? Y ahí deja la sutileza. Otros dicen, hasta diciembre José López fue un funcionario ejemplar durante 12 años. En 6 meses se volvió loco, chorro y drogadicto. Andate, Macri. Bueno, los 6 meses, los conocidos 6 meses. Otros directamente también ironizan sobre el kirchnerismo. Dice, José López quiso hacerse pasar por loco. Comentan que en Comodoro Pi gritaba, se puede comer por 6 pesos o que vamos a volver. ¿Sí? Esas son las dos frases que dice esta persona que decía José López. Otros dicen que Comodoro Pi es más famoso que la casa de Gran Hermano a esta altura. ¿Sí? Varios han pasado ya por allí. Y dicen que mientras tanto en Comodoro Pi, así se encuentra José López en este momento. Eso es lo que hay. Gracias, Fer. Vamos a cerrar este tema por el momento y vamos a cerrar este primer bloque de información. Recordá, esto es Unidiversidad de Noticias, primera edición. Hacemos una pausa, ya volvemos. Seguimos informándote en Unidiversidad de Noticias, primera edición. Además de este tema de José López, que ha estado acaparando la atención de los medios de comunicación durante, no sé, hace 2 días más o menos, ¿no? Hay otras cosas que pasan en el país y en la provincia. Estaba revisando los temas preparados para hoy. Me parece que, no sé, me meto en el túnel del tiempo. Te voy a preguntar, Cintia, porque farmacéuticos advierten que podrían faltar medicamentos por una millonaria deuda del PAMI. Sí, en realidad sería una noticia reciclada como tantas otras que vuelven a tomar estado de agenda periódicamente, podríamos decir. Es el caso de los portales online de Mendoza que han retomado esta noticia. Farmacéuticos advierten que podrían faltar medicamentos por una millonaria deuda del PAMI. Es lo que plantea Diario Los Andes en su portal online. El Sol también tiene esta noticia en su página. Por falta de pago, las farmacias suspenden la atención de PAMI. Y Sitio Andino retoma unas palabras que dijo Valcarcel sobre la deuda del PAMI. Dios quiera que se solucione el conflicto. Es así como aparece esta noticia que no es nada buena para las personas mayores. Natalia, a ver, ayúdame. Cuando asumió el nuevo gobierno de Cambiemos, ¿no se había solucionado este tema y que iban a solucionar el problema de la deuda con las obras sociales, entre ellas el PAMI?
No se ha solucionado este tema. Fueron anuncios que hasta el momento no han tenido su traducción en la realidad, porque lo cierto es que Luis Salvi del Colegio Farmacéutico de Mendoza señaló que los comercios, las farmacias, no están teniendo stock que garantice la provisión de los medicamentos para soportar la demanda, ¿no?, de los directamente beneficiarios. Estamos hablando de los jubilados, los pensionados, las jubiladas, las pensionadas. La industria farmacéutica le reclama al PAMI una deuda de 1.500 millones de pesos. Esto es lo que hemos encontrado en algunos diarios. En otros diarios la cifra cambia. ¿Por qué? Porque cambia la mirada. Lo miramos del ámbito nacional y el titular de la Confederación Farmacéutica Argentina, estamos hablando de la COFA, Raúl Mascaró, así se llama, dijo que podrían faltar medicamentos en las farmacias y que la deuda es de 2.500 millones de pesos. Se alertó que la situación podría ser peor, ¿no? Podría ir empeorando con el paso del tiempo si el organismo, es decir, el PAMI, no ofrece un cronograma de pagos. ¿Sí? Ya hay una gran cantidad de farmacias que tienen cortados los pagos, entonces no estarían ofreciendo medicamentos para los beneficiarios de PAMI. Pero más allá de que Valcarcel, el titular del PAMI en Mendoza, invoque las palabras de Dios, esperemos que los funcionarios tengan la voluntad política de solucionar el problema. Sí, justamente, vos sabés, me llamó la atención y iba a preguntar, ¿quién es Valcarcel? Es un funcionario, ¿correcto? Un funcionario. Pero, y él pide la ayuda de Dios. Exactamente. Ojalá la organización, ¿no?, el PAMI como tal, las políticas públicas de la provincia y de la nación puedan solucionar el problema, porque realmente los jubilados y las jubiladas dependen de la medicación diaria y a veces, bueno, tienen una gran cantidad en la demanda. Entonces, ojalá este problema se pueda solucionar muy prontamente. O sea, que tenga remedio, digamos. Que tenga remedio, exacto. Fernanda, en las redes, ¿qué pasa con esto? Bueno, PAMI, esa etiqueta ya se convirtió en una de las tendencias, también lo vamos a ver en el último bloque. Como decíamos recién, mucha bronca con respecto a este tema y se empieza a dar un giro de lo que veíamos en el primer bloque con respecto al kirchnerismo. Alguien dice, para Paul Singer la juntaron enseguida, para el PAMI nada. Muy lindo el cambio. Hashtag fuera Macri. ¿Sí? Esto que decíamos de que ahora sí se apunta directamente sobre el gobierno de Macri. De hecho, lo vamos a ver en este tuit también, dice, hashtag no fue magia. Mientras vos mirás la peli de López y te dejás envenenar, la farmacia suspende los medicamentos a PAMI. Ojo, dice, ¿sí? Acá se da ese giro que yo les comentaba recién con respecto a cómo se apunta al kirchnerismo en un tema y en el otro automáticamente ya se apunta al, en este caso, al gobierno de Macri. Otros dicen, che, ¿por qué no usan la guita de López para bajarle la deuda a las farmacias? Así vuelven a atender PAMI, se pregunta alguien. Bueno, es una pregunta bastante recurrente en las redes sociales. ¿Por qué no la plata que se encuentra, que ha sido obtenida a través de la corrupción, pasa a las arcas del Estado para que sean puestas a disposición de causas que realmente lo necesitan? Otros dicen, los jubilados nunca tenían problema con el PAMI para sus medicamentos, dice esta persona que es kirchnerista. Dice, hashtag no fue magia, fue Macri, ¿sí? Otros dicen, no fue magia, se afanaron todo, el PAMI quebrado, en Comodoro Pi un payaso se hace el loquito, 25 años con los jefes, no vuelven más. Bueno, todos mezclan los temas en función de sus propias ideologías, a favor o en contra de alguien. Alguien recuerda al Papa, que en uno de sus tuits dijo, queridos ancianos, Dios no les abandona, está con ustedes. Con su ayuda ustedes son memoria para su pueblo. Y alguien dice, Dios no, pero sí ya lo hizo la obra social, ¿sí? Que ya alguien los abandonó, le recuerda al Papa una persona. Y alguien que hace un análisis que se va en el tiempo dice, pasan los gobiernos y el PAMI igual les importa un carajo. Hashtag PAMI, como decíamos, una de las palabras más utilizadas en el día. Gracias, Fer. Vamos a cambiar ahora de tema y seguimos en el ámbito provincial y nacional, ¿no? Ayer hablábamos con Natalia Bulacio sobre los porcentajes que habían dado de inflación, que se habían dado a conocer sobre la inflación aquí en la provincia de Mendoza. Y mencionábamos a la Dirección de Estadísticas y Censos de nuestra provincia y también mencionábamos la comparación con el índice Congreso, que lo llevan adelante, lo conforman, lo trabajan consultoras privadas. Y decíamos, falta el del INDEC. Bueno, reapareció el INDEC, Cintia. Sí, apareció en las tapas de los diarios también, si bien no ha sido titular, todas las tapas de los principales diarios han tenido un lugar para esta noticia. Es el caso de Clarín. El INDEC volvió a dar la inflación, en mayo fue de 4,2%. La Nación dice también, habla del primer índice del nuevo INDEC, 4,2% de inflación. Y Página 12 lo tiene en una parte superior de su tapa de esta mañana, en 5 meses, la inflación pro de todo el año, y además agrega que no dio mediciones acumuladas. A nivel
nivel provincial también los Andes lo tiene en un costado de su página. El IPC del INDEC fue de 4,2, más bajo que en Mendoza. Aquí establece una comparación entre lo nacional y nuestra provincia. Y el 1 también habla del INDEC de Macri, que debutó con una inflación de 4,2% en mayo. Este es el número que manejan los medios, 4,2%. Natalia Bulacio con más detalles sobre este tema. Bien, lo que podemos agregar es que esta inflación, bueno, del 4,2% en mayo y que el INDEC vuelve a publicar estas cifras, los números, los precios, lo cual es como lo más novedoso, si se quiere, más allá de la medición. Recordemos que se habían ocultado las mediciones por producto de que había sido intervenido este organismo y además con el tarifazo del agua y las subas de naftas, bueno, han sido notorios elementos modificatorios de las alzas. El costo de vida se encareció 4,2% de abril en mayo en lo que es la región metropolitana, por lo menos esto sostiene el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, el INDEC. Recordemos que llevamos 3.418 días de oscurantismo estadístico, así decidió llamarlo con cierto melodrama el analista de diario La Nación. El primer informe oficial de inflación de la etapa Macri estuvo fuertemente influenciado por los tarifazos de los servicios públicos. Alzas del 79% de servicios de agua, de boletas de servicio de agua, 46,9% de aumento en cigarrillos, 27,3% de aumento en telefonía fija, alzas en lo que es muy notorios en alquileres y combustibles. Todo aumenta y vivir cada vez cuesta más caro, y no lo digo yo, lo dice el INDEC. Y lo notamos todos. Así es. Lo nota también Fernanda, que está con las redes. Bueno, en las redes sociales cuando aparece algún índice, sí, también se recuerdan otros índices. Vamos a ir viendo cuáles. En este caso alguien dice, con el INDEC blanqueado, fondo blanco para el mal trago. Paritarias al 25% y automáticamente dice inflación al 40%. A esos números me refería, que son los que están trayendo la gente al momento de conocer estos índices del INDEC. Alguien dice el INDEC, que no miente ahora, dice que hay inflación del 4,2% y me vino el 350% más de gas. Se ríe enérgicamente y dice, me río para no arrancarme los ojos, esta persona. ¿Sí? Otro número que aparece con respecto al tema de la inflación también. Otro dicen, salió el primer índice de inflación del INDEC y dio más alto que el índice Congreso. O este gobierno es muy sincero o muy boludo. Me tomé el atrevimiento de decirlo. Bueno, otros dicen, una vergüenza, el índice de inflación que difunde Macri. Pobre INDEC, 4,2%, un dibujo que no se lo cree ni Antonia, dice esta persona. Y finalmente volvió el INDEC y tiró la inflación real. Vamos a ver en 2017 cómo se vota. Si prefieren sinceridad o el me mentían, pero podía pagar la luz. Bueno, obviamente que el INDEC y su número está causando también repercusión en las redes sociales. Gracias, Fernanda. Es momento de hacer una nueva pausa y ya venimos y te seguimos informando aquí en Unidiversidad de Noticias, primera edición. En Unidiversidad Noticias, primera edición, y te seguimos informando. Recién hablábamos de la inflación, además de que nos afecta a todos, pagando cuando tenemos que pagar nuestros servicios, a veces los pagamos y funcionan mal. Y no estoy siendo autorreferencial, me parece que estoy hablando por todos o casi todos, estoy hablando de la telefonía. ¿Qué pasa con la telefonía y los problemas cuando tenemos que reclamar? Y es otro problema más, el reclamar, que se suma al problema de la telefonía y las tarifas y todo lo que tiene que ver con esta cuestión. Cintia. Sí, es algo que nos afecta, yo diría que a muchas personas. Entonces, la tapa del Diario 1 lo ha publicado esta mañana, lo ha tenido en su foco. Habrá mediadores entre las telefónicas y los usuarios. Esta es la noticia. Lo tiene Diario 1 como segundo titular. Dice que comenzará a funcionar este sistema de mediación entre las telefónicas y los enojados usuarios de celulares. Y a nivel online también tiene un correlato la noticia en el Diario 1 y dice, y llegamos a esto, habrá mediadores entre las telefónicas y los usuarios.
Natalia. Bien, esto servirá para descomprimir la gran cantidad de denuncias que tiene Defensa del Consumidor, porque somos muchos, y me incluyo también, los afectados por las estafas, de alguna manera, de las empresas telefónicas. El mediador en estos casos, para justamente estar en el medio del conflicto, será asignado por el Estado para que no sea juez y parte, pero cada empresa debe asumir el costo que implica ese mediador. Esta novedad la presentó hoy Fernando Blanco Muiño, quien es el director nacional de Defensa del Consumidor, y dijo que se ha avanzado mucho en lo que son las quejas estandarizadas, ¿no?, que derivan en exitosas mediaciones. Veremos si funciona esta suerte de defensa del consumidor de cada telefonía celular. Esperemos que sí, porque es muy necesario. Fernanda Oviedo, ¿tenemos tiempo o para redes o para tendencias? Vamos a las tendencias directamente, que ya las fui adelantando, ¿sí? Algunas. Vamos a empezar por hashtag Buen Jueves, que hay que aclarar que no solamente se utilizan para desearnos un buen día, también se utilizan para hablar de otros temas, como hemos estado viendo. Las tendencias también se fue posicionando el hashtag No Fue Magia, que también lo utilizaron muchos noticieros para hablar del tema de José López. PAMI, también lo dijimos, con respecto a los medicamentos y la gran deuda. Comodoro Pi, porque allí está José López en los tribunales. Hashtag Showmatch 2016, porque anoche este programa utilizó la coyuntura nacional para sumar rating y ayer se hizo un musical sobre José López, ¿sí? Que utilizó Esperanza Mía, un programa que tenía que ver con monjas, bueno, todo mezclado allí para hacer humor de un tema bastante delicado que tiene que ver con la corrupción en el país. Y finalmente, fin de largo, así que para todos ya lo empezamos a vivir este fin de semana largo por los feriados. Bien, ya nos estamos despidiendo. Nos han quedado muchos temas fuera del contenido de este noticiero porque, bueno, todas las miradas se las lleva el caso de José López, ¿no? Pero te recomiendo, te sugiero ingresar para más detalles, para más información a www.unidiversidad.com.ar. Ahí tenés en profundidad el análisis y el desarrollo periodístico de los temas que realmente nos importan. Hasta aquí llegamos con esta primera edición de Unidiversidad Noticias. Con más noticias nos encontramos a las 9 de la noche por este canal, el canal 30 de la TDA Señal U, el canal de la Universidad Nacional de Cuyo. Fernanda, muchas gracias. Cintia, muchas gracias. Nos vemos la semana que viene. Natalia Ulacio, lo mismo. Gracias por estar con nosotros. Y a vos también, gracias por estar ahí. Hasta cualquier momento. Chau, chau. Thank you.